Muy buenas tardes, estimados jóvenes. Por favor, quisiera que me confirmen si se escucha bien el audio. Hola, hola. Sí se escucha, profesor. Hola, Me escucho. gracias. Buenas tardes, gracias. Bien, jóvenes, está ya en pantalla el tema que hoy vamos a abordar. Bueno, en realidad son dos temas. Es la morfología y la semántica. Vamos a empezar por definir cada uno de estos términos. A ver, quiero que lo asociemos para que sea mucho más entendible con lo que hemos estudiado en la semana de fonología, cuando les había dicho, por ejemplo, que todas las lenguas cuentan con 4 componentes, ¿no? Cuentan con una gramática en primer lugar y la gramática tiene sus componentes. Entre esos componentes tenemos el fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. Por lo tanto, al decir morfología semántica, se asocia con esos componentes, pero ¿de qué manera? ¿En qué sentido? Bueno, lo que sucede es que la ciencia llamada lingüística es la que se va a encargar de estudiar la gramática de la lengua, ¿no? La lingüística. Pero es muy general. Tiene que buscar una forma de hacer el estudio de manera más detallada, de manera más minuciosa. Es ahí donde va a necesitar el apoyo de otras disciplinas. Entre esas disciplinas está la fonología para estudiar el componente fonológico, está la morfología, la semántica y la sintaxis. Entonces, ¿estas qué son? Son disciplinas auxiliares de la lingüística. Bien, entonces, vemos acá. Estudia la estructura, dice, ¿no? La morfología estudia la estructura interna de la palabra y los procesos, los procedimientos que se da en su interior. Entonces nos vamos a centrar en ver la palabra. A ver, una palabra como qué, por ejemplo. Veamos. Aquí va a haber una palabra como bellísima. Esta es una palabra. A ver, otra palabra. Lustrabotas. Otra palabra. Flor. Y así puedo seguir enumerando muchas palabras. Entonces, ¿qué hace la morfología? Estudia la estructura interna de la palabra. Entonces da cuenta de lo siguiente. Bello sería el adjetivo y luego decimos bellísima, que es la máxima intensidad. Entonces, esta palabra estaría formada por 3 morfemas. Una raíz, al que se llama morfema lexical, un morfema derivativo y un morfema flexivo. Esa sería la segmentación. Luego, lustrar más botas, pues acá tenemos 2 raíces. Es una palabra compuesta. Y la palabra flor está formada solamente por la raíz. No presenta ninguna otra información. Entonces, vamos a decir aquí lo siguiente. La estructura interna de la palabra, esta es la estructura interna de la palabra. ¿Qué hay? Solo puede encontrarse a veces la raíz nada más, o puede encontrarse 2 raíces, como el caso de lustrar y botas, o puede encontrarse una derivada, ¿no? Una palabra derivada, puede haber una palabra parasintética, puede haber una palabra compuesta, etcétera. Entonces, esa es su tarea. Y me dice que hay 2 clases de morfemas. Pero ¿por qué hablamos de morfema? Ah, porque su unidad de análisis, su unidad de estudio de la morfología es el morfema. ¿Y qué es un morfema? Un morfema es una unidad
mínima abstracta dotada de significado. Hay significado, por ejemplo, cuando decimos, a ver, un ejemplo acá, casita, casona, casucha. Por ejemplo, en estas palabras vamos a encontrar que la base es la raíz cas, luego va it, cas, on, cas, uch, ¿no? Entonces vamos a encontrar lo siguiente, que a la raíz se le va a aumentar, a la raíz se le va a ir añadiendo los morfemas que son derivativos, ¿no? A la raíz se le va incrementando. It tiene un significado que es apreciación, diminutivo. On tiene un significado aumentativo. La A es la marca de género y uch tiene significado de despectivo. Diminutivo, aumentativo, despectivo y el género femenino. Entonces, cada unidad tiene significado, por eso es morfema. Tiene significado, así como señala por acá la definición. ¿Y por qué es abstracta? Porque son conceptos, ¿no? Los morfemas son conceptos, es decir, diminutivo, apreciativo, esos son conceptos, son ideas. Y es de dos tipos. Hay morfema lexical y morfema gramatical. Esto, por ejemplo, flor sería un morfema lexical, nada más, porque estaría formado por la raíz. O si decimos pan, está solo por la raíz. O si tenemos la palabra luz, solo raíz. Mar es solamente la raíz. A eso se le llama morfemas lexicales. Pero si ya tiene la raíz y algo más, por ejemplo, que me diga florero o que me diga panes, luces, submarino o simplemente una palabra como canto, porque también en los verbos encontramos, ¿no? Encontramos la raíz y el amalgama. Miren, en este caso se ha añadido morfemas derivativos y morfemas flexivos. Al separar en unidades mínimas, encontramos lo siguiente. A ver, siguiendo la teoría. Dos clases de morfema, lexical y gramatical. En el primer caso, todo esto era la raíz, nada más. Aquí ya había un derivativo. ¿Mm? En panes hay un flexivo. Es un flexivo, que significa plural. Submarino, este es un derivativo. In es derivativo o flexivo. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que no sea parte de la raíz, eso, todo lo que no sea parte del lexema, lo voy a conocer como morfema gramatical. Y ese morfema gramatical va a ser a su vez de dos tipos, flexivo y derivativo. Los flexivos, ¿cuándo se dice que es un morfema flexivo? Los flexivos son los que presentan la información de género, número, persona, tiempo, ¿sí? Todo lo que sea considerado como morfema flexivo nos va a presentar la información. A ver, voy a ir borrando porque esa es como una pizarrita adicional, pero quiero que tú veas. Los morfemas flexivos nos van a presentar la información de persona,
de tiempo, de modo, de aspecto, ¿no? Persona, tiempo, modo, aspecto, número, ¿no? ¿Qué más? El género. Un morfema flexivo puede presentar cualquiera de estas informaciones, pero a su vez el morfema flexivo se divide en dos: flexivo simple y flexivo amalgama. ¿No? Simple y amalgama. Cuando es simple, tiene que expresar una sola idea. Por ejemplo, niño, niños, lo vamos a separar. El morfema flexivo simple sería esta O. ¿Por qué simple? Porque presenta solo la información de el género masculino. También sería simple esta S. ¿Por qué? Porque estaría informando solamente el número, que es plural. En cambio, cuando es amalgama, solo se puede dar en los verbos, es decir, en los verbos flexionados. Si decimos yo bailé, tú comiste, ellos jugaron. Al analizar, hacer la segmentación de estas palabras, bailé tiene E, comer, comiste, jugar, jugaron. ¿Cuáles son el amalgama? Esta E. El iste y el aro, ¿no? Estos vendrían a ser los morfemas flexivos amalgama, porque no solo tiene una información como era de género o de número, sino que tiene la información del tiempo. Cuando digo bailé, es tiempo pasado. Bailé yo, es la primera persona, es singular, ¿no? Yo bailé. El modo es indicativo y el aspecto es perfectivo. Todo eso presenta el amalgama. Solo cuando el verbo está conjugado aparece el amalgama. Si hubiese tenido el verbo bailar, terminación ar, o bailando, terminación ando, o bailado, ado, un participio, no habría amalgama. No habría. ¿Ok? Esto es lo que nos muestra este cuadro. Flexivo, el que es simple y el que es amalgama. En cambio, el morfema que es, a ver, el morfema que es, estamos siguiendo esto por favor, ¿ah? El morfema lexical, ya les dije, solamente la raíz, la base, y todo lo que no sea parte de la raíz se llama morfema gramatical. Ese gramatical puede ser de tipo flexivo o puede ser de tipo derivativo. En cuanto a los derivativos, es para crear nuevas palabras y puede ser a través de un sufijo o a través de un prefijo. Por ejemplo, ex marino tiene un prefijo, hábilmente tiene un sufijo, amoroso tiene un sufijo. Los derivativos son los que permiten crear nuevas palabras. La palabra feliz es un adjetivo. Y si yo quiero crear una nueva palabra a partir de feliz, podría ser felizmente. Aceite es un sustantivo. Para crear una nueva palabra puedo decir aceitón, aceitoso. Y es un derivativo. ¿Ok? Leal, desleal. Ahí hay un derivativo. Eso es lo que debemos considerar para estas dos clases de
morfemas, ¿no? El flexivo y el derivativo, que no es otra cosa que una subclasificación del morfema gramatical. Ahora, el morfema, muchachos, hay que diferenciarlo de dos términos. Hay que diferenciarlo del morfo y de los alomorfos. Un morfema, dijimos que era la unidad mínima abstracta. Esa unidad mínima abstracta significativa. Dijimos que es significativa siempre que se trate de morfema, ¿verdad? Ahora, si es abstracta, si está en la parte conceptual, ¿cómo podemos hacer para que pueda darse la forma real, la forma de cómo se concretiza? Pues ahí es donde va a aparecer a través de un morfo. Lo abstracto se va a materializar a través de un morfo o de varios morfos. Es decir, para expresar el morfema de negación, eso es lo abstracto, negación, para expresar este morfema vamos a tener diferentes morfos para negar. Por ejemplo, real se puede negar con el prefijo y decimos irreal. Leal, desleal. Normal, anormal. Estos son los distintos tipos, las distintas formas de expresar la negación. Entonces, cuando son diferentes, ¿cómo se le va a denominar? Alomorfos. Alomorfos de la negación. En el caso de plural, disculpe, en el caso de plural, amigo se pluraliza con S. Este sería el morfo para expresar plural. Y en papel, papeles, se utiliza ES. Es dos formas diferentes. A eso se le llama también alomorfo. El alomorfo también puede darse con el gentilicio. Perú, peruano, an, para indicar la procedencia, Brasil, brasileño. Son maneras diferentes. Basta que sean dos formas distintas, eso ya se llama alomorfo. Entonces, esos tres términos, cuando está bien claro, podemos nosotros tranquilamente responder cualquier pregunta. ¿Qué pasa si a mí me preguntan algo así? Me preguntan la palabra ilegal, irreal, real. Y me dicen, ¿esta palabra presenta alomorfo, sí o no? Obviamente que no hay alomorfo. ¿Por qué? Para la negación de legal se ha utilizado la forma I. Para real se ha utilizado la forma I. I con I son igualitos, lo que demuestra que no ha habido cambio. En alomorfos tienen que ser distintas representaciones, tiene que ser distintas formas. ¿Listo? Ya. A ver hasta acá. Voy a retroceder el PPT. Ahí está la clasificación. Por favor, hagan su captura de pantalla, les va a servir mucho. Y las anotaciones que realizo, eso es referencial, ¿no? Yo escribo, borro, escribo, porque es como mi pizarrita, pero las presentaciones oficiales sí es importante que lo tengan para que repasen. Luego veamos el concepto de un afijo. Es un morfema, ¿no? Un afijo es un morfema. Este afijo no puede ir solito. Siempre va a ir ligado a una base, a un lexema. Puede estar en tres posiciones. Puede estar antes de la raíz y
y se le llama prefijo, como por ejemplo, desleal. Des es un prefijo. O puede ser extraterrestre, ¿no? Extra o semicircular, semi, antes de la raíz. Puede ir también después de la raíz. Carnicero, relojero, facilidad. Sillón viene de silla, ¿no? Aparece después de la raíz. Y cuando sea infijo, va dentro de la raíz. Anita, ¿de dónde viene? De la palabra Ana. Pedrito, de Pedro. César, Cecitar. Quiere decir que cuando haya infijo, la raíz se ve interrumpida, ¿no? Así la raíz Ana, ahora ¿cómo se ve? Interrumpida por el it. Pedro era la raíz inicial y ahora aparece el it, por lo tanto decimos Pedrito. ¿Ven, muchachos? Esta es la forma de identificar los afijos. Estos afijos nos van a permitir crear nuevas palabras, nuevos términos. A ver, hacemos una pequeña captura. Mientras, cualquier consulta que tengan, por favor, por el chat o activen su audio. A ver, todas las consultas. Bueno, no leo que haya consultas o escucho, así que continuamos. Ahora, ¿cuántas clases de palabras existen? Buena pregunta. Vamos a utilizar dos criterios para clasificarlos. Uno es si la palabra acepta o no un morfema flexivo. Entonces, ustedes tendrían que saber qué cosa es un morfema flexivo. Si no, no vamos a poder trabajar. Un flexivo, y volvemos a este PPT. Un flexivo indica la información de género. Número, persona, tiempo, modo, aspecto. Si una palabra, por ejemplo, está en femenino, gata, de repente niña, alumna, y yo lo puedo convertir esta palabra que estaba en femenino en masculino, gato, niño, alumno, quiere decir que esa palabra es variable. Si yo a una palabra que esté en singular lo puedo pluralizar, por ejemplo, gato, gatos, niño, niños, quiere decir que esa palabra es variable. Si un verbo está en tiempo presente, lo puedo convertir a futuro. Eso es una palabra variable. Muchachos, aquí está entonces, ¿quiénes son esas palabras que van a ser siempre variables? Los sustantivos, todos los sustantivos. Por ejemplo, carpeta. Puedo pluralizar carpetas. Adjetivos, limpias. Limpia, limpias. Blanca, blancas. Carpetas blancas. Los determinantes, ¿no? La carpeta. La se puede pluralizar. Las. Mi carpeta, mi se puede pluralizar. Y podemos decir mis carpetas. Entonces, de esta manera vamos a identificar que el verbo, el determinante, sustantivo, adjetivo y algunos pronombres, ahí sí hay que tener cuidado. Por ejemplo, jóvenes, cuando hablamos de pronombre, este pronombre usted se puede pluralizar. Ustedes. Ella se puede decir ellas. Se puede decir muchas.
Y así podríamos ir mencionando que algunos pronombres van a variar. En cambio, las invariables no van a poder recibir ninguna flexión. Por ejemplo, a un adverbio como mañana o al adverbio aquí o pronto, no puedo flexionarlo. Se va a quedar con su forma tal cual, mañana. Pero si digo mañanas por las mañanas, es que ahí no es adverbio, es un sustantivo. Solamente lo que son propiamente adverbios, las que no van a variar. Y las preposiciones. A ver, veamos, recuerden las preposiciones. Está la preposición a, en, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, etc. Las preposiciones tampoco se pueden flexionar. Las conjunciones, ya sean coordinantes o subordinantes, tampoco. Una coordinante y, o, pero, no se puede pluralizar. Y algunos pronombres, ahí sí hay que tener cuidado. Si tengo el pronombre tú, ¿no? Tú eres estudioso. No puedo pluralizar. Nadie. No puedo decir nadie. Tampoco se puede pluralizar. Mi, ¿no? Con tilde, mi. No se puede. Estos son algunos pronombres que permanecen como invariables. Ya está explicada el criterio para clasificar a las palabras, que es según la flexión. El otro criterio es según la cantidad de morfemas. Hay palabras monomorfemáticas y palabras polimorfemáticas. Las que son monomorfemáticas poseen una sola raíz. Reloj, ¿no? Solamente raíz. O la palabra corazón, flor, etcétera, una sola raíz. Pero yo lo podría cambiar, por ejemplo, una palabra monomorfemática como mar, ¿no? Eso es monomorfemática. Está formada solo por la raíz. ¿Y qué pasa si yo digo marina? Marinero. O digo submarino. Esta es una palabra que tiene la raíz y tiene los morfemas derivativos. Esa ya es una palabra polimorfemática. Si digo marina, ahí está el derivativo, in. Si digo marinero, está el in y también está el er. Y si digo submarino, está el prefijo sub, el derivativo in. Así ustedes, cuando encuentran una palabra que presente más de un morfema, como indisciplinado, es una palabra polimorfemática. Tendría el prefijo in, la raíz, at y la o. Está formado por varios morfemas. Esa es una palabra polimorfemática.
Puede ser 2, 3 o de repente la raíz y algo más, el género, ¿no? Una palabra como por ejemplo, gato. ¿Ya es poli? Claro, porque tiene la raíz y tiene la información de género. Jóvenes, por favor, hasta acá. ¿Está claro? ¿Tienes alguna pregunta? A ver, voy a estar observando el chat. Ah, qué grato recibir los saludos. Solamente hay saludos por acá. ¿Hay algo que deba aclarar, tal vez, por favor? Miss, ¿pero por qué flores es polimorfemática? Ah, la palabra flores es polimorfemática porque tiene la raíz y tiene la marca de plural. Cuando es poli, debe ser la raíz y algo más. Ese algo más puede ser para indicar género o para indicar número o la derivación, como les mostré acá, ¿no? Mar, marino o marina, marinero, submarino, o si solamente hubiese sido la palabra mares, ya era poli. Y era poli porque tendría la raíz y tendría la marca de plural y ya es polimorfemática. Eso es lo que ha pasado con flores. Tiene la raíz flor y la marca de plural que sería es, ¿no? Es. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, Ok, por Miss, gracias. favor? No, de nada, hijo. A ver, ¿alguien más tiene alguna consulta? ¿No? Ok. Ahora, ¿qué procesos existen para formar las palabras? En el castellano hay diferentes procesos. Uno de los procesos que siempre se emplea o que es el más recurrente es el tema de la derivación, ¿no? Por ejemplo, aquí nos presenta jardín, jardinero, justo, injusto, orden, ordenado, desordenado. Está derivando. Al momento de derivar, quizá utilice solamente un sufijo, un prefijo o ambos, ¿no? Ambos prefijos, sufijos también pueden ir. Crea una nueva palabra. Eso pasa, a ver, ustedes ayúdenme, cuando se tiene este término pollo. A ver, muchachos, a partir de la palabra pollo, ¿qué se puede crear? Pollería, pollos. Excelente. Pollería. ¿Qué otra palabra se puede crear de pollo? Pollada. Pollada, claro. Vamos a organizar una pollada bailable pro salud. ¿Así no dicen? ¿Qué más? Pollos. Pollos. Pollito. Solo un detalle. Si yo digo pollos, miren, voy a escribirlo para que se den cuenta. Si digo pollos, solamente tendremos la marca de el plural, pero no estaría derivando. Recuerden que derivación es crear nuevos términos. Y si digo pollo, pollos, solo Pollitos. pluralizo. Ah, si digo pollitos, ahí sí. Claro, porque a la raíz, pollo, pollo, y a ir insertando los otros morfemas. ¿Eh? Es necesario entonces que tengamos en cuenta siempre en una palabra que sea derivada, no es que vamos a encontrar flexivo, no es que yo tengo la palabra casa y si digo casas, ya se pluralizó y por lo tanto se derivó. No, casa, casas, ahí no hay derivación. Ahí hay una flexión, nada más se ha pluralizado. En cambio, si digo casona,
casita, casucha, ahí sí hay una derivación. ¿Mm? Entonces, ese es el proceso de la derivación. Es la raíz y el morfema derivativo. En una composición vamos a tener varios, ¿no? 2 o más raíces. Por ejemplo, un caso de composición sería la palabra sacacorcho. Sería la palabra guardapolvo. ¿No? ¿Qué más? Sacacorcho, guardapolvo, corta uña. Ya está. O de repente una palabra corta uñas en plural, ¿no? Portavasos, portalámparas. Ahí se aprecia 2 raíces. Y si digo díselo, tenemos 3 raíces, el verbo más los pronombres. ¿Ok? Eso es lo que caracteriza a una composición. 2 raíces, sacar más corcho, guardar más polvo, cortar más uñas, portar más lámpara, decir y 2 pronombres más. Y una parasíntesis, ¿cómo es? Una parasíntesis es la que va a combinar estos 2 momentos, la derivación más la composición, ¿no? Ese va a ser una parasíntesis. Derivación más composición o composición más derivación, a la inversa. Si unimos esos 2 procesos, a ver, voy a tener la palabra mal más humor. Mal humor. Hasta ahí son 2 raíces. Compuestas sería, ¿no? Pero vamos a decir malhumorado. 15 más años. Y lo vamos a derivar. 15 a era. Ropa más viejo, ropa, vejero. Ahí está. Raíz más raíz y un derivativo. 15 más años. Y un derivativo. Ese es el proceso más sencillo de reconocer en cuanto a la parasíntesis. Pero tengan en cuenta, perdón, acá, que no es la única forma. También existen los casos donde se requiere prefijo y sufijo simultáneamente. Tiene que aparecer prefijo o sufijo, si no la palabra no existe. Negro es un adjetivo. Para crear el verbo voy a necesitar del prefijo y del sufijo. No podría solamente decir negrecer. No, necesito también el prefijo. Así, cuando digo la palabra bello, es un adjetivo, y para formar el verbo, embellecer, ¿no? Aparece lo que les dije, la raíz, y a esa raíz le vamos a añadir los prefijos
en este caso el sufijo, y recién se puede formar la palabra. Si no, no. Así lo que nos muestra la parasíntesis. Prefijo y sufijo obligatoriamente. Si solamente está el prefijo y no está el sufijo, la palabra no existe. No existe. Así, si solamente decimos embello, no existe. O bellecer solito, tampoco. Se necesita el prefijo y el sufijo para que esa palabra exista. ¿Qué tal, chicos? Hasta ahí. A ver, para que hagan su captura, vamos a volver. Ahí está. Si tienen alguna consulta al respecto, por favor, este es el momento. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Todo quedó, Miss. Muchas gracias. A ver, el resto, al mínimo detalle, algo para aclarar, por favor, me lo hace saber. Ya, hemos visto solo 3 procesos. Pero hay más. Está cicla, acrónimo y acortamiento. ¿Cómo se reconoce una cicla? Fíjense. Ustedes ingresarán a la Universidad Nacional Mayor San Marcos, ¿no? UNMSM. No se puede leer como una palabra. Y solamente iba letra por letra su lectura. Así como depositó su ahorro en el BCP. Yo no puedo leer como palabra, sino letra por letra. Eso se llama cicla. Pero si digo Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, o de repente MINSA, UNESCO, RENIEC, SUNAT, son palabras que contienen sílabas. Se puede leer SUNAT, RENIEC, UNESCO perfectamente. A esto se le llaman acrónimos. Listo, muchachos. Ahí está. Una cicla JNEDNI se lee letra por letra. En un acrónimo se lee todo como palabra, ¿no? Mercosur, Mercado Común del Sur. OVNI, objeto volador no identificado. Y el acortamiento consiste en la eliminación de sílabas finales. Por ejemplo, profesor, en lugar de decir profesor, profe. Profe. En lugar de departamento, depa. Depa. Ya compré mi depa, dicen, ¿no? O señora seño.
se elimina las sílabas finales. Eso se llama acortamiento. Bien, muchachos, auto de automóvil, cinematógrafo de cine, etc. Quisiera que ustedes ahora practiquen en este ejercicio de aplicación que les va a ayudar bastante. Por favor, les concedo 2 minutos para que puedan trabajarlo. ¿Ya? 2 minutos. A ver, jóvenes, ¿qué clave han marcado? A ver, Lucerito dice que 1 es la B y la 2 dice que es la C. ¿Será cierto? A ver, todos envíen su respuesta por el chat. ¿Será cierto? Uy, nadie más ha hecho la tarea, solo Lucerito. ¿Qué pasó con los demás? A ver, Alejandro, ¿dónde está? Leonard, ¿quién más está por ahí? Ah, Yoshit, así será. Nicole, Yoriana, Fabricio. A ver, ¿quién tiene la razón? ¿Quién está con la respuesta correcta? Vamos a ver. Corazón, corazoncito. Dulce, dulzura. Puntual, puntuales. Uy, uy, uy. Acá ha subrayado inclusive el plural, ¿no? Lo que significa que no son lexicales. Porque lexical es solamente la raíz. Y acá va ese también subrayado, que es la marca del flexivo. Entonces, el primero es falso. Ahora, casa, la A, escribirá, irá,
Actores son flexivos, claro. Esto es género femenino. Acá tenemos amalgama y acá el plural flexivo. Eso es verdad. Aceite aceitoso, ¿no? Eso está bien, es el derivativo. Suelo, subsuelo, derivativo. Igual, igual, desigual. Entonces aquí hay un error. Des sí es el derivativo, pero al no, porque igu no es la palabra, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un error, no es derivativo y eso sería falso. El último era falso. ¿Cuál es la secuencia que cumple ello? Creo que es esta, ¿no? La clave es la D. ¿Ya? Comparen ustedes con lo que tienen. Yoriana nos respondió, sí, con lo correcto. Felicitaciones. ¿Por qué no podía ser la A? Fíjense, igual. Es igual. No es posible, mis queridos alumnos, porque solamente el derivativo sería des y no al, ¿no? Ya está. Ahora, comercio, comerciante. Eso es derivación. Moto es el acortamiento de motocicleta. Portar más lápiz es una composición. Por lo tanto, en la 2 la clave es la C. Y creo que eso sí, todos coincidieron su respuesta. Muy bien. Eso es todo lo que hay que saber con respecto, de la manera más resumida, con respecto a morfología. Bien, ahora empezamos un nuevo tema que es la semántica. A ver, muchachos, escríbanme por el chat. ¿De qué se ocupa la semántica? ¿Qué estudia la semántica? A ver, leo sus respuestas. ¿Qué estudia la semántica, chicos? El significado. ¿Y de qué? De los signos lingüísticos. ¿Y qué cosa es un signo lingüístico? ¿Cómo sabemos que hay un signo lingüístico? Muy fácil. A ver, la semántica estudia el significado de los signos lingüísticos. Un signo lingüístico puede ser una palabra. Una palabra como silla, televisor, celular, pizarra. Una frase. Silla de madera. Una frase. Una oración. La silla de madera fue pintada. Decir silla, silla de madera o la silla fue pintada, estas expresiones tienen significado, tienen significante. Una condición para que sea signo lingüístico es que una esos dos, que sea el significado más el significante. Bien. Y las relaciones semánticas que haya entre las palabras, esa es la tarea de la semántica, estudiar esas relaciones semánticas. Que si yo digo, por ejemplo, vino, vino, hay una relación de homonimia. Traje, traje, de homonimia. Comprar, adquirir, de sinonimia. Esa es la tarea. Ahora, hay dos términos que nos ayudan a entender un poco más los significados
es el caso de la lexicología, ¿no? Que va a estudiar la estructura y el funcionamiento del repertorio léxico. Es decir, un lexicógrafo se diferencia de un lexicólogo en tanto que el lexicólogo ve más la parte teórica. Va a estudiar todo lo que existe en la lengua. ¿Qué tipo de palabras existe? Hay más verbos, más adjetivos, todo el repertorio léxico. En cambio, el lexicógrafo va a ayudarnos a organizar, elaborar el diccionario. Con toda esa información que ha recopilado el lexicólogo, hay que llevarlo a la práctica y esa tarea le va a corresponder a la lexicografía. El lexicógrafo se encarga de la parte aplicativa, de la parte práctica. ¿Ok? Ahora, ¿en qué parte? Profesora, Sí, el sí, lexicólogo podría tener varias ideas y el lexicógrafo también podría organizar todo eso por orden de prioridad de significado. claro. Va a analizar primero la relación que existe entre lengua y cultura. Las palabras adquieren diferentes acepciones según determinados contextos. Va a presentarnos las informaciones. Por ejemplo, en lexicología, yo puedo estudiar el léxico de la agricultura, el léxico de la ganadería en la lengua quechua o en la lengua aymara. Toda esa información que yo recopile no puede quedarse en el ámbito así de información meramente, sino que empezaría a organizar en diccionario y para eso viene el lexicógrafo y ¿qué dice? Primera acepción, luego nos va a aparecer segunda acepción, pero también nos va a decir la etimología. ¿Cuál es el origen de esa palabra? ¿No? Cuando tenemos la palabra iglesia, por ejemplo, en el castellano, ¿qué pasa con esa palabra iglesia? El lexicógrafo lo que hace es averiguar y cuál es su origen, ¿ah? ¿Cuál es su etimología? Proviene del latín, se escribe con mayúscula cuando se refiere a la institución. Toda esa información nos presenta en la primera línea, si ustedes han analizado, han revisado un diccionario o lo pueden revisar en este momento, también se van a dar cuenta de ello. ¿Qué más? La lexicografía, que es la parte aplicativa, la parte práctica, se complementa muy bien con la lexicología, que da cuenta de todo lo que hay en la lengua y que puede estudiar por campos semánticos. ¿Mm? Ahora, les decía que la semántica estudia el signo lingüístico. ¿Pero qué cosa es un signo? ¿Cuántas clases de signo existen? Aquí les presento. El signo es un fenómeno o acción material que por naturaleza o convención representa a otro. Y hay tres clases de signos. Están los indicios. Si alguien en los inicios de la pandemia presentaba fiebre, dolor muscular, dificultades para respirar, había perdido el sentido del gusto, del olfato, eso era un indicio de que estaba con esa terrible enfermedad del COVID, un indicio, ¿no? Ahora, también puede darse un indicio cuando estamos en la zona andina y el color gris del cielo denota una información, es un indicio. Ese color señala que va a haber una lluvia ese día, ¿no? O cuando vemos las huellas en un determinado lugar, es un indicio de que alguien estuvo en ese lugar. Por lo tanto, se le llama indicio. Y el icono tiene que ver con la relación de semejanza. En una fotografía, por ejemplo, hay una relación de semejanza. Hay una relación de semejanza en una maqueta.
Hay una relación de semejanza en un croquis, relación de semejanza en un mapa. ¿Por qué? Porque tal cual es realidad, lo que presenta en la realidad también se da en miniatura. La fotografía es un claro ejemplo de un icono. El símbolo no tiene ningún tipo de relación de semejanza, ni de causa-efecto, sino es convencional, es arbitrario. Por eso, por ejemplo, cuando dice la bandera es un símbolo patrio, o de repente la balanza simboliza la justicia. Eso es un acuerdo, es una convención. Por lo tanto, el signo lingüístico estaría aquí, dentro de lo que corresponde al símbolo, porque el signo lingüístico también es arbitrario, es convencional. Eso lo veremos por acá. El signo lingüístico es arbitrario porque no hay ninguna relación natural entre el significante y el significado. El significante, que es la expresión, por ejemplo, taza, esa es la expresión. ¿Por qué tendría que asociarse con esta idea? Vasija, redonda, pequeña, con asa. ¿Y por qué no con otro término, otro concepto? Ah, es que es un acuerdo, es una convención, es arbitrario. Por otra parte, dice que es doblemente articulado. Un signo lingüístico, ¿por qué es doblemente articulado? Porque presenta morfemas y fonemas. Morfemas que tienen significado y fonemas que cumplen función distintiva. Es mutable porque todo cambia. La lengua cambia, por ende el signo lingüístico cambia. Pero ese cambio no es de un día para otro. Ese cambio toma tiempo. Como no es de un día para otro, ni una semana, ni 2 días, ni un año, es inmutable en cuanto al tiempo. Para que evolucione tiene que pasar bastante tiempo. Y se dice que presenta 2 planos y por ello es biplánico, porque tiene el significado y el significante. La asociación de ambos es el signo lingüístico. Significante, la expresión, y el significado, el contenido. Bien, observen y cualquier pregunta que tengan, por favor, a sus órdenes. ¿Ya? ¿No hay preguntas? Seguimos entonces. Hablemos del significado. Hay 2 clases de significado. Hablamos del denotativo cuando sea un significado objetivo, lógico, conceptual. Pablo compró un libro. Ya, eso está muy bien. Este corresponde a un significado primario, básico, original. Aquella bebé tiene solo un diente. Ya, es primario. La sangre circula por las arterias. Es un significado original, objetivo. Pero si decimos, Ernesto es como un libro abierto, ¿no? Ya no es el objetivo, el original, el lógico que se presentaba al principio, sino que vendría a ser secundario, metafórico. Ernesto es como un libro abierto. O podría ser, tengo una espina en el alma. Hoy quiero hablarte con el corazón en la mano. Cuando uno se enamora se vuelve ciega, sorda y muda.
¿no? Estamos utilizando significados accesorios, secundarios, pero que muy bien ustedes lo entienden. Aquel auto le costó un ojo de la cara. En lugar de decir le costó carísimo, un ojo de la cara. Y eso es un significado secundario. ¿Ok? Para que podamos precisar el significado de una palabra, muchas veces vamos a necesitar del contexto o de la situación. A ver, cuando decimos contexto, nos estamos refiriendo al entorno verbal, a la parte lingüística. Tal es así que ustedes habrán encontrado preguntas en el curso de habilidad verbal, ¿no? No sé si ahorita tienen su práctica a la mano y por ahí seguramente hay alguna pregunta de este tipo cuando dice, según el contexto, ¿cuál es el significado de la palabra tal? Usted solamente lee las frases, las oraciones que están antes o que están después de esa palabra, nada más. Lo que demuestra que no tiene que ir a un diccionario, usted se queda solamente dentro en la parte verbal. Y cuando lo lee, perdió el control de sus emociones, ustedes lo van a entender, ¿no? Se refiere a la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada, y eso es perder el control. El control remoto está sin pilas y ya cambió. Se trata de un dispositivo. Eso no necesita quién dijo esa oración, dónde lo dijo, no necesita nada externo. En cambio, si decimos, él tiene las manos limpias, puede ser sin suciedad o puede ser inocente de cualquier acusación. Otro ejemplo, a ver, otro ejemplito. Estamos impresionados por la caída de la bolsa. Luis. Culminó la carrera. Haremos reajustes en la banca. Fíjense en estas oraciones. Si el contexto fuese suficiente, se va a entender de una sola manera. Lean ustedes esta oración 1. La 2. Y la 3. Díganme, al leer la primera oración, ¿qué significado encuentran? Muchachos, ¿cuál es el significado de la primera? ¿Están impresionados o estamos impresionados por la caída de la bolsa? ¿Qué significa? Se podría referirse a la bolsa de incentivo monetario o también a la bolsa como objeto. Excelente. Muy bien. Puede referirse en el aspecto financiero, bolsa de valores.
Perfecto. O un objeto, un saco pequeño de cuero en que se echa dinero o que es recipiente de material resistente para guardar ropa, otras cosas, ¿no? Suficiente con ello. Dos interpretaciones ya quiere decir que no es suficiente el contexto. ¿Qué cosa se necesita? La situación. Ahora analicen la oración número 2. Si ustedes leen esa oración, ¿qué significado se desprende? ¿Qué entienden? Luis culminó la carrera. ¿Qué entienden, muchachos? Se puede entender como de hacer deporte que culminó en una carrera, o también se puede entender de que en su profesión culminó su carrera. Excelente. Puedo saber esto únicamente por la situación, porque si yo leo, no me basta el contexto. Culminó la carrera, puede ser en el aspecto o en el ámbito profesional, ¿no? Terminó los 5 o 6 años que implica el estudio de una carrera. De repente estudió historia, 5 años, de literatura, 5 años. Culminó la carrera. Esto es una interpretación, pero puede ser que Luis esté participando en una maratón. Entonces, necesitamos la situación. ¿Cuál es el significado en haremos reajustes en la banca? ¿Haremos reajustes en la banca, muchachos? A ver, colaboren. Solamente si ustedes me ayudan vamos a entender todos, así que les ruego su participación. ¿Qué significado puede tener? De repente alguien relacionado con el aspecto financiero, quizá el gerente de un banco, dice, haremos reajustes en la banca móvil, banca como aspecto económico. O puede ser un carpintero, ¿no? Se refiere en sí al objeto. Dice, nuestro cliente se ha quejado. Vamos a hacer reajustes en esta banca. Asiento de madera, ¿no? Ahí, ¿qué pasó? El significado es diferente. Si lo dice un carpintero o si lo dice el asesor de un banco o el gerente de un banco, cambia el significado. Quiere decir que no es suficiente el contexto. Necesito la... ¿Listo? Situación. Ya está. Ahora. ¿Qué relaciones semánticas vamos a estudiar? Primero, la sinonimia. Profesora, ¿Dónde va? ¿Sí? ¿puede regresar en la anterior diapositiva, por favor? ¿Está? La anterior diapositiva para tomar captura de pantalla. Claro que sí, ahí está. Gracias. Bien. Les decía la relación de semántica. Vamos a empezar con la sinonimia. Esto significa que habrá palabras con significados parecidos, significados semejantes, pero que se va a dar
en la escritura completamente diferente, ¿no? Completamente diferente. Ana comenzó la celebración, Olga, o apenas, perdón, apenas comenzó la celebración, Olga empezó a bailar. En el caso de comenzó, empezó, ¿hay una relación de sinonimia? Sí, por supuesto. La escritura de las palabras son diferentes, pero los significados son parecidos. Laura es dadivosa, es decir, una persona generosa. Lo que sucede es que la sinonimia se da en la misma categoría, en la misma clase. Comenzó, comenzó, empezó, esto viene a ser verbo. Dadivosa y generosa son adjetivos. Obtuvo la victoria, dedicó su triunfo a toda su familia. Victoria, triunfo, vendrían a ser sustantivos. Así podemos decir que efectivamente se trata de una sinonimia. En la antonimia, que significa oposición, los significados opuestos se van a dar de dos maneras. De manera gramatical y de manera lexical. Cuando sea gramatical, solamente nos vamos a preocupar, por ejemplo, voy a insertar esta de acá. A ver acá, vamos a escribir. Te piden el antónimo de la palabra orden. No voy a cambiar en nada la raíz, solo le voy a añadir el prefijo. Legal, el antónimo, ilegal. Se aprecia, democrático, su opuesto, anti. Así ustedes van a cuidar que solamente se haya insertado el prefijo sin que cambie la raíz. Y ustedes recordarán, hace poquito hemos explicado que estos son derivativos. Este es un morfema derivativo, orden, desorden. Por lo tanto, se llama gramatical. Pero ¿qué pasa cuando cambia toda la raíz? Cambia todo el lexema. Ah, ya, eso es antonimia. Es una antonimia lexical. Toda la palabra debe cambiar. Pero esa antonimia lexical se va a dividir en lo siguiente. En recíproca, complementaria y en propia o gradual. Entonces, me explico siguiendo esta forma. A ver, para que sea recíproca, un término implica al otro. Si yo, a ver, vamos a clasificar, ¿ya?
A ver, un ejemplo de, ya está la antonimia, mejor de frente, de recíproca. Antonimia recíproca. Si yo soy tía, es porque tengo sobrino. Si soy abuela, tengo nieto. Si soy profesora, es porque tengo alumno o alumna. En una recíproca, un término implica al otro. Pero si es complementaria, un término va a excluir al otro, así como muestra el ejemplo. Si es falso, no puede ser verdadero. Si es singular, no puede ser plural. Si es masculino, no puede ser femenino. Si alguien está vivo, no puede estar muerto. Eso es exclusión total. En cambio, ¿qué voy a pensar cuando se trata de una antonimia propia? O gradual. De una bebida caliente para pasar a una bebida fría, hay un término tibio. Alto a un bajo, hay un mediano, ¿cierto? De una mañana a una noche, hay una tarde. Eso es lo que caracteriza a una antonimia lexical. Debe cambiar toda la raíz, toda la base. Ahí está, para que lo vean mejor. Y su respectivo ejemplo, ¿no? De caliente a frío, un tibio. De alto a bajo, un mediano. De noche o de la mañana a la noche hay una tarde, etcétera, ¿no? En cambio, en la complementaria, un término excluye al otro. Si está en singular, no puede ser plural. Si es masculino, no puede ser femenino. Si está vivo, no puede estar muerto. Jóvenes, ¿hasta acá tienen alguna consulta? Pero la complementaria debe ser absoluta, porque muerto y vivo. O no, no necesariamente debe ser absoluto la negación, antónimo. Lo que pasa es que el término complementaria es que excluye. A ver, aquí está. La complementaria, hay exclusión entre las palabras, que si algunos lo llaman absoluta, bueno, serán la perspectiva, pero el término que vamos a utilizar en nuestra práctica y también está en el resumen de nuestra separata es complementaria.
No he visto hasta el momento. Yo me refiero si la exclusión es absoluta, o sea, totalmente excluido. Claro, claro. Sí, por supuesto. Ah, yo pensé que te referías, se puede llamar complementaria o absoluta. Eso no existe, ¿no? Pero sí, se refiere a la parte conceptual. Si es falso, completamente excluye a lo que es la idea de verdadero, o si está vivo, completamente excluye a muerto, eso sí se da, ¿no? Ok, Miss, gracias. Listo. Muy bien. ¿Alguien más tiene, por favor, alguna pregunta? ¿Todo está claro? Ahora, paz y guerra estarían en complementario, ¿no? Claro, claro que sí. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Con respecto a los antónimos, solamente estas dos clasificaciones. Pero ahora vamos a revisar con respecto a la polisemia y a la homonimia. ¿Cuál es lo que caracteriza a una polisemia? ¿Qué caracteriza a este término? Poli, varios. Sema, significados. Es un significante con varios significados, pero esos significados presentan algo en común. Muy bien. Fíjense este ejemplo, está genial. Pie de página. Anotaba acerca del pie y sus patologías. Pie de página es la parte inferior. El pie es la extremidad inferior. Así que ¿tiene algo en común? ¿Una relación entre sus significados? Sí, la parte inferior. La despistada ave se hirió el pico. Tiene la forma puntiaguda. Con aquel pico tiene la forma puntiaguda. Hay una relación de polisemia. Las hojas de romero entre las hojas de este libro. Hoja, hoja, ¿no? Esa forma común, esa lámina común, ese rasgo permite decir que es polisemia. En cambio, en una homonimia no vamos a encontrar ninguna relación, simplemente que va a haber coincidencia en la forma, en la escritura. En una homonimia podemos encontrar palabras homógrafas. ¿Qué es eso? Que tengan la misma escritura. O también podríamos encontrar homófonas. A ver, les voy a explicar esto con un ejemplo más directo. Llama a tu amigo y dile que no se acerque a la llama. Ahí está. Llama a tu amigo y dile que no se acerque a la llama. Fíjense por ahí. Di que te di ese regalo.
Listo. Miren por acá. Siguiendo esta explicación. La homonimia presenta palabras con la misma escritura o palabras con la misma pronunciación. Misma escritura, homógrafa. Misma pronunciación, homófonas. Y van a ser de diferentes tipos. Parcial, absoluta, paradigmática. Fíjate. Tuvo que hacer cola para comprar un tubo. ¿Se escribe igual? No, pero se pronuncia igual. Perfecto. Son homófonas. Pero cuando digo tuvo que hacer cola, este es un verbo. Y tubo de luz es un sustantivo. Cuando pertenecen a diferentes clases, parcial, homonimia parcial. Llama a tu amigo, tú llama, eso es un verbo. Y dile que no se acerque a la llama. Puede ser llama como fuego, ¿no? O el auquenio de repente, pero es un sustantivo. A esto se le llama también parcial. ¿Y cuándo es absoluta? Cuando pertenece a la misma clase. Ti. Este es el verbo decir. Que te di es el verbo dar. Lo que demuestra que son de la misma clase. Verbo, homonimia absoluta. El muchacho vasto se refiere al muchacho grosero. Es un adjetivo. A un terreno vasto, extendido, también es un adjetivo. Pertenece a la misma clase, homonimia. ¿Y cómo reconozco la paradigmática? Se da con el mismo verbo, cantar, cantar, jugar, jugar. Pero la diferencia radica, Ana cantaba, Ana es tercera persona y yo primera persona. Cambia paradigma persona, homonimia paradigmática. Jugamos, jugamos también, ¿no? ¿En qué cambia? Ay, paradigmática es esto. Cambia la persona.
O también puede cambiar el tiempo, ¿no? Ayer, pasado, hoy, presente. Eso también es paradigmática. Bien, ese cuadro lo tienen acá. Sobre, sabia, sabia, los dos nombre, nombre. Yo, él, cambia la persona. Ayer, hoy, cambia el tiempo. Listo, pueden hacer una captura de esto, por favor. Ya, ahora vamos a ver por acá. Las relaciones de hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. El hiperónimo es el término macro, es el grande que puede incluir a otros más pequeños, así como países. Países es el hiperónimo y dentro de ello está Perú, Chile, Colombia, Ecuador, etc. El hiperónimo incluye a los más pequeños, así como colores hiperónimo. Dentro de ello, ¿qué hay? Verde, azul, rojo, marrón. Esos pequeños, cada uno de esos pequeños son los hipónimos. Y entre los pequeños, entre rojo y verde, cohipónimos. Entre Perú y Chile, cohipónimos, porque están dentro de una unidad mayor a la que llamamos hiperónimo. Manzana con pera, cohipónimos. Están dentro de fruta, que sería el hiperónimo. Por favor, ya el tiempo nos va ganando. Igual les recomiendo una captura. Holonimia y meronimia. El holónimo es el todo y el merónimo es una parte de ese todo. Por lo tanto, veamos qué sucede en estos casos. Fíjense por acá. El todo es la planta. ¿La planta qué tiene? Tiene raíz, tiene tallo, tiene flor, tiene hojas. Cada una de estas son los merónimos. Es la parte, ¿no? La flor es una parte de la planta, por lo tanto es su merónimo. La hoja es una parte de la planta, es un merónimo. Pero también podría darse cuando segmentamos la palabra o el concepto, ¿no? En este caso, flor. ¿Una flor qué tiene? Tiene pistilo, tiene corola, tiene cáliz, tiene estambre. Pues cada uno de estos, el pistilo sería el merónimo y el todo sería la flor, ¿no? Se puede analizar de diferentes perspectivas. Y en la paronimia lo que tenemos es una relación de semejanza por su forma o pronunciación, ¿no? Sexto, sexto. Inminente, eminente. Alcalde, alcaide. Glacial, glaciar. Calavera, carabela. Son relaciones donde hay semejanza por la forma, pero no llega a ser como el homónimo donde sí efectivamente se da la misma pronunciación. Por favor, tomamos también una nota, una captura de esto. Ya, y por último, este ejercicio para ver la práctica, las 4 preguntas seleccionadas.
A ver, muchachos, vamos a buscar el significado que sea objetivo, el denotativo. ¿Dónde se daría eso? A ver, su pupilo le está serruchando. Eso ya no es objetivo, ¿no? Eso es metafórico, subjetivo. Denotativo no puede ser, es connotativo. Él muere de risa, connotativo. Alma, mi hermanita tiene el alma muy blanca, subjetivo, ¿no? Eso es secundario, connotativo. Pero el pediatra atendió a los niños, eso sí. La manzana es un término más pequeño que está dentro del concepto de fruta. La manzana sería el hipónimo y fruta el hiperónimo. Singular, plural. Bueno, eso excluye, sería complementaria. El pedal y la bicicleta. La bicicleta es el todo y el pedal es una parte. Sería merónimo pedal. Y si alguien es médico es porque tiene paciente. Ahí es recíproco. Por lo tanto, en la número 2, la clave sería, a ver, ayúdenme, la E, ¿no? Esta sería. Listo. Ahora sí. Por favor, ¿tienen alguna pregunta? Shirel, en la 2, la D, no, es la E. ¿Listo? Ahora sí, chicos, vamos a analizar. Ya está, creo que ya podemos terminar esta parte teórica. Era muy importante que ustedes cotejen, ¿ah? A ver, la número 2, singular, plural, es complementaria. Sí, es la D, ¿no? Ok. Dejamos esto y vamos a responder las preguntas seleccionadas. Son 4 preguntas, pero es importante que ustedes primero las hayan revisado. A ver. La pregunta 3, la 7, la 8 y la 11. Ya, ahora sí. Vamos a analizar entonces. Variables son los que tienen o los que aceptan flexivos. Invariables no. A ver, vamos a ir analizando cuál tiene más. Invariables. Acá sería en y con, ¿no? Porque son palabras que corresponden a la lista de preposiciones. El también, ¿no? ¿Cómo podría variar? Aquí, no y nada más, porque el verbo sí va a variar. Ellas desean que ya, que y ya no puede ser, porque es conjunción y el otro es adverbio. Sí, nadie, hoy y a. Playa y la, sí, el verbo también. Entonces la que tiene más es justamente la D. Esta es la respuesta. Ya que dile cuánto
Diles cuánto cuesta ese reloj. ¿Cuánto? ¿No? Sería el invariable. ¿Cuánto? Como interrogativo. La clave en la 3, repito, es esto. D de dado. Ay, creo que mejor lo... Ya que he analizado uno por uno, pero que quede como respuesta a todo esto. En la 7, apagar más fuego son 2 raíces, composición. 7 más mes, mesino, para síntesis. Ingresarán, tiene flexión. Puntual, impuntual, una derivación. Por lo tanto, en la 7 la clave es B de bueno. En la número 8, el significado denotativo es objetivo, primario y básico. ¿Cuál podría presentar eso? A ver. A los 4 vientos, grita su amor. No, ese es metafórico. Están por las nubes. Tampoco, ¿no? Eso es subjetivo. ¿Cuál puede ser entonces? La alcaldesa brindará una conferencia, ¿ok? Y hablar con el corazón en la mano es metafórico, ¿no? Eso es hablar con sinceridad, hablar con la verdad. Último, muchachos. A ver, la pregunta 11. Si enciende, niega el concepto de apagar. Por lo tanto, es complementaria. Si hay un vendedor, es porque hay un comprador. Eso es recíproca. Ángela, tercera persona, y yo primera. O sea que estamos en una paradigmática. Habría, yo habría. Verbo, verbo, absoluta. Eso es 11 la E. Bien, muchachos, hasta aquí llegamos. Gracias por su atención. Hasta la próxima semana.